Javi, ¿estás bien? Sí, bro. Bueno, lo que pasa es que vine a cenar con una amiga, así que hazme el paro, ¿no? No te preocupes, carnal. No te preocupes. Mira, diviértete y nos vemos al rato, ¿va? Diviértete. No te preocupes, yo aquí tranquilizo a las fieras. Va. Listo. Perdón la interrupción. Ay, gracias. Espero que lo disfruten. Cualquier cosa, estamos aquí súper pendientes de ustedes, pero no crean que los estamos espiando ni nada. Cualquier cosa, aquí estoy para servirles. ¿Ya ves? Te dije que tenía influencias aquí. Te ayudo. Gracias. No te vas a mover de ahí, te quedas ahí porque me vas a contar. Somos tu familia, queremos saber qué te pasa. Ya, fue por el licenciado ese que te conté que llegó al café con una chava. Pues los dos estaban burlando de mí, me harté y les aventé un café. Bueno, Elena, pues no te puedes dejar llevar por esos arrebatos, hija. Mi papá tiene razón. Seguro hay otra solución. ¿Cómo vas a perder tu trabajo por alguien que no tiene ni siquiera que ver con el café? Es un cliente X. Es que siento que no me va a dejar en paz. ¿Me entiendes? O sea que sí está interesado en ti. Te estaba buscando. Por supuesto que no, papá. Es un mujeriego que llegó con su amante. Imagínate la gravedad de la situación. Llegó con su amante. Imbécil ese. Grave. Gravísimo. Qué gravedad. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué? Estás igual que yo. Tienes un ataque de celos. Ay, claro que no. Por Dios, no lo puedes negar. Se te ve en la cara, mira. Por supuesto que no, papá. Claro que sí. ¿De qué hablas? Mira. Elena está enamorada. Elena está enamorada. Mira, límpiate aquí. Elena, apúrate, te estamos esperando. No voy a ir. Ay, no la conoces, no va a ir. Escúchenme muy bien. Es muy importante que en todo momento los invitados tengan una copa de champaña en la mano. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es esto? ¡Guau! Te ves espectacular. ¿Estoy o no estoy a la altura? A ver, una vuelta. No, es que no me extrañaría que terminaras de modelo. ¿Qué te digo? A ver. No, tranquilo, te quedó maravilloso. ¿Verdad que sí? Sí, divino. Gracias. Oye, ¿es necesario que siga dando vueltas con esta charola llena de copas? Digo, porque nada más están calentando, no ha llegado nadie. Y aparte sus zapatos me están sacando juanetes. Y hay meseros, güey. A ver, ya cállate, por favor. ¿Qué? Me callo, güey. Chale, qué malagradecido eres. ¿Dónde estuvieras si no te hubiera dado esta chamba? Pues en un trabajo decente, güey. Un trabajo decente. Sí, claro. Un trabajo decente. Estuvieras vendiendo tamales en la esquina, limpiando coches o, no sé, vendiendo palanquetas en un microbús. Son buenas las palanquetas, güey. Tan rica, ¿verdad? Oye, primo, ¿me dejas darle un traguito de champaña? Nomás que no te vea Pau. Pau. Bueno, pero, ¿me dejas echarle tantito tequila? ¿Por qué eres tan ordinario? Entonces, aguas, güey. Quieto. Permiso, ¿eh? A ver, no me vas a arruinar nada. Solamente vamos por mi libreta y si está buena la fiesta nos quedamos y si no, te prometo que rápido nos regresamos. Ay, ándale, ¿hace cuánto no salimos de fiesta, de antro? Creo que la última vez fue cuando éramos novias de Lalo. Pues no, eso ni me lo recuerdes. Ándale. Un mensaje de Beto. Un mensaje de Beta. Cuando llegue a casa quiero platicar contigo. ¿Puedes? Tengo un recado de don Ramiro. Ay, don Ramiro, qué excusa más chafa para verte. Ay, ¿crees? Ay, claro. ¿Qué hago, Violé? Pues mira, tienes dos opciones. Una, quedarte aquí, esperar a Beto a que te convence de que sigan siendo novios. O te vienes conmigo, la pasamos bien y así le das una lección de que no te vas a rajar. ¿Les gusta? Aquí hay que ver lo intenso que es el artista. Tanto que se da el lujo de no pintar nada. Y aún así es una obra de arte, ¿eh? Bárbaro, estupendo, excelso. ¡Ja! ¡Salud! ¡Que viva el arte! ¡Y que viva México! ¡Salud! Saludcita. Que viva México. Primo, esta gente no es como nosotros y se van a dar cuenta. ¿De qué? Usted sabe de arte, lo que yo sé de Napú. ¿Y eso qué es? No, pues no sé, güey, por eso te digo. Si vuelves a hacer otro chiste como ese, te aviento a los perros. ¿Me entendiste? No, está bien, primo. Ok, aquí nadie se va a dar cuenta de nada. ¿Qué? Lo único que va a pasar es que yo voy a reconquistar a mi gatita. Primo, es que yo no entiendo la obsesión por la gatita. Acá hay un montón de gatitas, de leoncitas, de lo que quiera. Y usted hay que darle con la gatita. ¡Ey, cállate! Cállate, oxigenado. Yo nada más tengo ojos para una. ¿Eh? Sí. ¡Órale, sáquese! Sí, que... Sí. Chale. Mesero, ten. Soy güey, sí.
Tú. Qué hermosa te ves. Gracias. Don Paquirri, Buenas noches. ¿cómo está? Los dejo. Ay, oye, Buenas manos. viene para acá y se ve muy guapo. ¿Ya viste? Buenas noches, señoras. Eso es hoja de oro. Noches, en las mejores. Hoy es el inicio de algo maravilloso. Eso espero, porque hoy se van a despejar muchas dudas. Con permiso. Propio. Oye, como que lo vi muy misterioso, ¿no? Nada que ver. Lanzó un mensaje muy claro para ti, Papá Paco, ya pídele respuesta a mi mamá. Si la dejas pensarlo mucho, te va a decir que no. ¿Qué, güey? Ay, así es que esa es la famosísima Julieta, ¿no? La novia de Elvis. Pues así que digamos, pues novia no, pero esperemos que ya le diga que sí para que ya se termine esta pesadilla, compa. Con permiso, ¿eh? Ven. ¿A dónde vamos? Ven. ¿Qué vas a hacer? Atención, por favor. Salán. ¡Atención! Bienvenidos. Bienvenidos. Como saben, la joyería Rosales inicia una etapa de expansión. Hemos seleccionado un exclusivo grupo de clientes que disfrutarán el privilegio de adquirir joyas de diseños únicos de la casa. Obviamente esto a un precio sin igual. El primer brindis de esta noche es para el motivo de mi inspiración. Mi bella Julieta. La musa de la nueva joyería Rosales y la mujer de mi vida. ¡Salud! Salud. Aquí está. Salud. ¡Salud! Mi amor. Saludita. Te dije, Rafael. Ya me imagino con quién era esa reunión tan importante que ni siquiera me pudiste contestar el teléfono. A ver, ¿estás insinuándome que estaba yo con Julieta? No, te equivocas, Cata. No me quieras ver la cara de estúpida, ¿eh? Porque no la tengo. Me sacaste de tu oficina para estar con ella, en vez de venir con tu familia y con tu hijo, que tanto te necesita ahorita. Además, por tu culpa, Javi, quién sabe a dónde se fue, ¿eh? ¿Mi culpa? O sea, ¿me estás echando la culpa? Nada más eso faltaba. Mira, ya me dijo que fue con Sarita, no sé dónde, así que no pasa nada, tranquila, sí, debería darte gusto. O sea, esto hace que Javier se sienta independiente, que viva, que se ilusione. Esto va a darle fuerzas para dejar la silla de ruedas. Es increíble que te quieras justificar. No. Y todo por seguir detrás de la tipa esa. Además, ¿no que ya habían terminado? O sea, son mentiras. Perdóname, Cata. Es mi vida privada y no te voy a dar explicaciones. ¿O esto qué es? ¿Un ataque de celos? Sí, son celos. ¿Y qué? Me duele que estés con ella, que la veas, que pienses en ella. O sea, ¿por qué? No lo soporto. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa, papá? ¿Estaban peleando, ma? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Dije alguna mentira o qué? Pues más o menos porque tú y yo somos amigos y no debiste presentarme así delante de la gente. ¿Que no? Estoy siendo sincero. ¿Que no te gusta que un hombre te trate como una reina, como la dama que eres? ¿Qué no es eso? Pero todo está muy claro entre nosotros. Te he dicho 1000 veces que no te hagas ilusiones. Ey, a ver, yo no sé amar de otra forma. Yo no soy como el señor ese que te da amor a cuentagotas. No lo nombres. Eso no tiene nada que ver con él. Tiene todo que ver. Ese tipo te hizo creer que tú no vales lo suficiente al no darte tu lugar, ¿eh? Ey, no, gato. Ay. No, está bien. ¿Qué pasó? ¿Se estaban peleando? Ah, ya, jefa, por favor, yo lo arreglo. Gatita. ¿Podemos hablar? ¿De qué, Mateo? ¿Qué no ves? Que voy a mi yoga. ¿Y desde cuándo tú haces yoga? Ay, pues me dijeron que era muy bueno para canalizar la energía y controlar las emociones. Y como últimamente he estado muy estresada por tu culpa. Por mi culpa, ¿y ahora qué hice? ¿Te parece poco hacerme pasar corajes por coquetearle a la gorda asquerosa esa? Yo no le he coqueteado a nadie, Leticia. ¿Hasta cuándo me vas a echar a mí la culpa de todo, eh? ¡Ay, eres un descarado! Es más, hasta creo que a Fonsi le subiste el sueldo para que no me dijera nada. Si en lugar de estar interrogando a Fonsi me pusieras más atención a mí, tendríamos menos problemas. Me llego a la casa cansado de trabajar y en lugar de darme un besito o de preguntarme cómo estoy, ahora resulta que la yoga es más importante que tu marido. Ay, ya, Mateo. A ver, ¿a dónde va todo esto? Tenemos que pensar bien las cosas. Ay, pensar que, por Dios. Nos tenemos que separar. ¿Cómo? Gatita, perdóname, de verdad, me pasé con lo que dije, pero es que me arde que Antonio te haya hecho tanto daño en tan poco tiempo. Ay, por favor.
Solo quiero olvidar, deja de nombrármelo. Yo no lo voy a nombrar, te lo juro. Pero déjame expresarte mi amor. Cada vez que estoy contigo me hace bien, me hace feliz. A ver. Esto me duele. Me duele decírtelo, pero yo no siento lo mismo por ti. Y me duele, no quiero hacerte daño. Ey, no digas eso, por favor. No lo vuelvas a decir. Tú eres mi medicina, te veo y me quiero comer el mundo. Eres mi vida. Un día te vas a dar cuenta que lo único que sigue a tu lado soy yo. Hacer todo por ti. ¿Te acuerdas que la promesa que íbamos a tener nuestro hogar lleno de hijos, corriendo los servicios, las muñequitas? No, es muy tarde para eso. Yo creo que lo mío no es un matrimonio. Ey, nunca es tarde para el amor, Julieta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo, no pasa nada. Voy a hacer lo que sea para que estés feliz. Te juro que no te voy a exigir nada, nada más quiero estar contigo, quiero estar feliz. No. Tú mereces una mujer que te quiera. Hola, buenas noches. ¿Aquí es casa de Madonna? Discutían por mi culpa porque ya estoy aquí. El chofer de Sara me trajo. Qué bien, ¿eh? Estuve a punto de correr a María por dejarte salir solo. Lo cual hubiera sido muy injusto. No soy un niño, mamá. Salí para sentirme un poco libre, para tomar mis propias decisiones. Además, todo el tiempo estaba con Sara. Ah, no. Bueno, entonces todo resuelto. Ella también está en una silla de ruedas, por si no te has dado cuenta, ¿eh? Cierto. Los dos somos personas con discapacidad, pero nada nos va a impedir seguir adelante, ma. Nada. Y perdón por preocuparlos, ¿eh? Violeta, pensé que ibas a venir con tu amiga. Ay, prefirió quedarse. Ah, bueno, mira, te presento a mi hermano Elvis y ella es nuestra amiga Julieta. Pues mucho gusto. Hola. Hola, mucho gusto. Bueno, ven, pásale. Te voy a presentar a los demás. Adelante. Uf, ¿ya viste? ¿Qué? Quedó flechada la primera. ¿De qué hablas? Claro que entiendes. No te hagas tonto. Ahí está el ejemplo de lo que te decía. Hay mujeres que pueden verte así. Seguro una de ellas te haría muy feliz. Gracias, pero tú sabes que no. Tú sabes que la única mujer que existe en mi corazón eres tú. Yo no te cambiaré por nadie. Podemos ir a la fiesta. Pasarla bien. Gregoria, Ollita, necesito una respuesta. Como que ya le dimos muchas vueltas a lo nuestro. Por favor, Paco, ahora no. Además, en realidad no hay lo nuestro. Solo han sido intentos que no funcionan. Bueno, pues vamos a hacer que funcione. Ollita, por favor, ya, hombre, sé mi novia. No, ¿para qué dejamos esto para la siguiente reencarnación? Tienes razón, Paco. No es justo que te tenga así. Ya es hora de que te dé una respuesta definitiva. Ay, gracias, Ollita, gracias. La respuesta es no. Lo siento, Paco. Te quiero mucho, pero ya me di cuenta que siempre ha sido eso, amistad. Estoy segura que la mujer de tu vida no debe de estar lejos. Solo es cosa de que abras los ojos. Pero no pongas esa cara. Es lo mejor. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó? Me dijo que no. Ah. Ya te vi platicar con Paquito. ¿Qué te dijo? ¿Y qué fue eso de que te agarró la mano y te la besó? Me tomó las manos porque estaba muy emocionado hablándome de ti. ¿De mí? ¿En serio? Sí, Lupita. Está listo para caer en tus brazos. Así que aviéntate con todo. Es tu oportunidad. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas